Pues vamos a empezar. Antes de yo trazar cualquier elemento, cualquier dibujo, cualquier volumen, lo que voy a hacer va a ser trazar un margen, línea de horizonte y proporcionar mi hoja para que mi dibujo quede lo más centrado posible, ¿vale? O para que llame la mayor atención posible dentro de mi hoja. Entonces voy a empezar con un margen, en este caso imaginario. Lo voy a representar gráfico por ahora para que lo puedan ver, pero este margen siempre va a ser imaginario y nos va a dar quizás 1 centímetro o 2 centímetros para que no nos salgamos, ¿no?, de nuestra hoja en cuestiones de dibujo. Entonces yo voy a trazar mi margen, en este caso va a ser gráfico, siempre va a ser imaginario. Con el tiempo se van a ir acostumbrando a definir este tipo de márgenes o este tipo de líneas. Entonces lo que hago primero es definir un margen para no salirme de este margen y para que mi dibujo quede dentro de esta área, ¿no? Es como hacer más pequeña nuestra área de trabajo. Segunda cosa muy importante va a ser nuestra línea de horizonte, o en donde vamos a encontrar todos los puntos de fuga necesarios para trazar esta perspectiva o una perspectiva, ¿vale? ¿Cómo la encuentro? Bueno, normalmente trazo yo 4 centímetros a partir del margen imaginario hacia arriba, 4 centímetros o 3 centímetros para definir mi línea de horizonte aquí, ¿no? Otra cosa muy importante es que la línea de horizonte yo la voy a trazar punteada. ¿Por qué punteada? Porque cuando existan puntos de fuga y cuando existan fugas muy pegadas o muy cerca de esta línea, se van a ir perdiendo. Entonces, para yo no perder nunca esta línea, la voy a trazar punteada, ¿vale? Lo que sigue de aquí es encontrar la proporción de nuestra área de trabajo con una regla muy básica que se llama la regla de los tercios. Consiste en dividir nuestra área de trabajo en 3 partes, en el sentido vertical y en el sentido horizontal. ¿Esto qué provoca? Que en las intersecciones o en estos puntos yo tenga puntos de tensión visual. ¿Qué significa esto? Que la atención de mi espectador o de la persona a la que yo le muestre mi sketch se va a enfocar en esta parte o en esta parte del centro. Esto es más como composición, ¿vale? Entonces siempre hay que procurar de trazar nuestra perspectiva. Si es una torre, por ejemplo, trazarla aquí y todo esto de ambientación, o en este caso, bueno, sería en esta otra línea y todo esto de ambientación, o bueno, definitivamente ya en el centro, ¿no? Ya sea en el centro de los 4 puntos o abarcando los 4 puntos, que es lo que yo normalmente hago con las perspectivas. Y bueno, pues ya es también dependiendo del tamaño, ¿no?, de la hoja. Entonces esto va a ser para definir el espacio de trabajo o en donde yo voy a plantar mi dibujo para que tenga la mayor repercusión al momento de mostrarlo, ¿vale? Lo que voy a hacer a continuación va a ser definir mis puntos de fuga. Los puntos de fuga se van a definir conforme a los tipos de perspectiva, lo vamos a ver en otro video o más adelante. Yo por ahora los voy a definir dentro de mi línea de horizonte, que es la línea en donde van a estar los puntos de fuga, en donde yo quiera, ¿no?, de una forma muy arbitraria. Yo voy a definir un punto aquí, por ejemplo, y voy a definir un punto, no sé, por acá, ¿no? Entonces, a partir de estos 2 puntos de fuga, yo voy a empezar a trazar mi perspectiva. ¿Cuál va a ser la forma de trazar o de preparar de alguna forma este lienzo o esta área de trabajo? Bueno, vamos a empezar a trazar una retícula desde los puntos de fuga. Y esta retícula va a tener ciertas condiciones. Una, bueno, la dirección de la línea, que las líneas vayan lo más rectas posibles, que no vayan así o que no vayan así como hacia arriba. 2, la presión que uno le imprime a la pluma para que estas líneas no se vean tan gruesas
o no empasten el dibujo final, ¿no? Es una retícula muy clara, muy sencilla y sobre todo muy tenue para que no afecte, ¿no?, mi composición principal. Y número 3, en este caso, o yo casi siempre trabajo lo que son las verticales, siempre verticales. ¿Para qué? Para que el dibujo se vea más rígido, ¿no? Para que se vea más, no sé, más plantado, ¿no? O mejor representado, ¿vale? Entonces tengo mi retícula, tengo mi proporción, tengo mi horizonte, tengo mis puntos de fuga. Entonces voy a hacer un timelapse ahorita para definir una perspectiva, definir los elementos, explicar cada uno de los elementos, y conforme a cada uno de los elementos, bueno, vamos a estar trabajando un video por elemento, ¿vale? O por tema. Dentro de los elementos de la perspectiva van a ser obviamente pues los básicos que vimos hace un momento, que viene siendo el margen, la proporción. En este caso, miren, mis puntos de tensión visual quedaron aquí, quedó aquí, quedó aquí, quedó aquí, ¿no? Y hay uno y hay otro. Si se dan cuenta, mi perspectiva quedó dentro de los 4 puntos y de alguna forma está centrada, ¿vale? Está dentro de esta área, que es el área de mayor tensión o de mayor atracción visual, ¿vale? Entonces, parte importante siempre va a ser esto. Va a ser, yo creo, un 50%. El hecho de tener bien planeado o bien proporcionado mi dibujo en cuanto a la hoja. El éxito, bueno, del dibujo, ¿vale? Pasando, bueno, ya a otros temas más gráficos. El objeto arquitectónico o el objeto volumétrico, lo que vayan a dibujar ustedes. Dentro de este objeto, bueno, vamos a encontrar elementos varios, ¿no? Uno, bueno, va a ser obviamente la proporción de nuestras formas. Va a ser los tonos de nuestras formas. La iluminación, en este caso el sol viene de este lado. Ilumina estas caras, estas caras, estas caras. Y estas dos están en media sombra y las de abajo están en sombra completa. Los tonos. El hecho de cómo manejemos los tonos va a ser una cuestión importante de la perspectiva, ¿no? Yo lo voy a poner por aquí, tonos. ¿Vale? Línea de horizonte, bueno, un factor muy importante que nunca tiene que olvidársenos. Siempre va a estar ahí presente. Los puntos de fuga, la retícula. Esta retícula, recuerden, con dirección y con una presión muy tenue para que no se empaste el dibujo, ¿vale? Si se dan cuenta, lo que más resalta en este caso es todo mi objeto y mi retícula quedó, bueno, pues ya por atrás, ¿no? Por el fondo.
Otro elemento, bueno, de mi perspectiva, va a ser el manejo, bueno, ya de tonos. Va a ser este contorno, que va a ser el que va a definir o va a limitar la perspectiva o el objeto en sí con todo lo de atrás, ¿no? En este caso viene siendo el celaje y la ambientación, ¿no? Una ambientación muy esquemática, ¿no? Ahí. Tercer elemento, bueno, figura humana. La figura humana siempre tiene que ir dentro de una perspectiva para tener nosotros cuenta de la proporción que hay entre una persona y un objeto. En este caso, bueno, lo podemos definir muy fácil si tenemos a una persona en comparación del objeto. Es cuestión de comparación. Otro elemento, bueno, es el ashurado o es texturizado. Siempre lo que vamos a tratar de lograr dentro de las perspectivas es que logremos interpretar los materiales, ¿no? O logremos dar a entender a la gente o al cliente o a quien sea que le mostremos el dibujo de lo que se va a tratar esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurrió un concreto como enduelado. Entonces traté de darle esta textura, ¿no? Esto va a depender obviamente de lo que ustedes planteen y propongan, pero siempre es muy importante para dar, pues sí, dar a entender esto a las personas, ¿vale? Otro elemento, bueno, el celaje. Yo casi siempre utilizo estas pantallas o este tipo de pantallas de color para dar únicamente la interpretación de un cielo, ¿no? O resaltar este color. Igual conforme al color que elijamos nosotros, en este caso fue un amarillo, se ve más tenue o más agresivo el dibujo. Si hubiéramos elegido un rojo se hubiera visto diferente, o un azul o un verde. Esto ya va a depender de ustedes, ¿vale? Y otro elemento, bueno, pues el celaje, ¿no? En este caso fue un celaje más esquemático. Aquí el hecho no... aquí el hecho de que yo haya hecho un celaje muy esquemático es que lo que realmente me importa a mí es el objeto arquitectónico. En sí la ambientación no me importa, por eso está siendo de una forma muy general, pero sí hay que tratar de colocarla para que se dé a entender algo, ¿no? Mucho de esto es de representar, ¿no? No vamos a dibujar exactamente un árbol o una palmera o algún tipo o alguna especie de planta. Únicamente es dar a entender lo que hay en el ambiente, ¿vale? Teniendo en cuenta esto, bueno, vamos a tener un tema para cada elemento. Vamos a estar haciendo nosotros con un método ya establecido las figuras o los volúmenes, y vamos a empezar a desarrollar tema por tema hasta lograr tener una perspectiva, bueno, pues de calidad, ¿vale? En cuestiones de representación, este dibujo fue muy rápido, muy esquemático, y únicamente para explicar lo que vamos a hacer. Conforme vayamos avanzando y vayamos viendo cada uno de los temas, si se dan cuenta, estoy empleando los mismos materiales, los mismos colores y prácticamente, bueno, pues la misma pantalla, ¿no? Y viene lo mismo, o sea, la proporción. Aquí entran mis tensiones visuales. Mis tensiones visuales quedan aquí, dos acá. Esto queda al centro. Los tonos conforme a la luz. En este caso la luz viene de este lado. Estas caras están en luz, las caras de atrás están en medio tono y las caras de abajo están en tono completo. Las texturas, por ejemplo, los ashurados. Aquí, por ejemplo, parecen, no sé, algunas placas de aluminio. Los cristales, no sé. Igual, ¿no? O sea, los contornos. La ambientación, una ambientación muy sencilla, que en este caso son unos árboles muy tenues. Y nuevamente el celaje, ¿no? Es prácticamente lo mismo, nada más que esto es con más tiempo y ya aplicando bien los temas que vamos a ver. Y bueno, esto es muy práctico, ¿no? Muy rápido para empezar a hacerlos. Entonces, nos vemos en el siguiente video.